Seguimos en La Hora de Maquiavelo, versión online en YouTube, y estábamos hablando con Silvana Giudice de la Fundación LED, Libertad de Expresión y Democracia, y con Julio Bárbaro, que es, bueno, además de peronista y peronólogo, fue interventor del ¿cómo se llama?, del CONFER durante muchos años, incluso en el gobierno de Néstor Kirchner, y como siempre, las mejores conversaciones y definiciones se hacen con el micrófono apagado. Por eso le tengo que volver a preguntar a Julio Bárbaro la pregunta que le habíamos hecho al cierre del programa, ¿no? Y es que, bueno, el fallo más, yo diría el fallo más trascendente que va a emitir una Corte Suprema en la nueva democracia argentina en los últimos 30 años es sobre la ley de medios. A mi juicio es decidir sobre si la Argentina va a tener libertad de información y libertad de expresión o no, o va a tomar este dibujo armado por el gobierno para, bueno, evidentemente después de tantos años queda claro que no es para tener una diversidad de voces, sino para tener solamente voces que hablen a favor del gobierno. Y le preguntaba a Julio Bárbaro, que es un hombre que tiene muy buena información de la política, si es cierto que hay presiones del gobierno sobre el presidente de la Corte, Lorenzetti, y sobre uno de los miembros de la Corte para que fallen a favor del gobierno. Esto es como comprar encuestadores. Vos lo comprás y te dura hasta el día de la elección. El día de la elección te das cuenta que el que te vendía que ganabas no servía. Es premio consuelo. Lo que está en discusión es la dignidad de nuestra Corte. Los medios van a seguir igual, porque va a seguir... Le hago replay. Lo que está en discusión es ahora la dignidad de la Corte. Nada más. Los medios van a seguir igual, porque la ley va a querer lastimar a Clarín, le van a lastimar lo económico a Clarín, pero no le pueden tocar a Canal 13, ni TN, ni El Diario. Quiero decir, lo que el gobierno odia es la opinión adversa. Y para esto lastima la economía del que piensa distinto. Pero la Corte, ¿qué hace? Si la Corte es digna, sirve para los gobiernos que vienen. Y si la Corte es indigna, vamos a tener que hacer una ley nueva y una Corte nueva. Eso es todo. ¿Vos creés que la Corte podría ceder ante las presiones? No digo nada, yo digo, dejo sentada acá, se juega la Corte, no se juega los medios. Digo, yo creo que primero el fallo de Cámara es muy sólido y está estableciendo... Claro, esa es una de las preguntas. Claro. Hay un fallo de Cámara, de segunda instancia, que no es normal, no es usual, digamos, que una Corte Suprema después lo dé vuelta completamente. Podrá poner algunos puntos, reparos, pero... no hay cuatro Zaffaroni, hay un Zaffaroni solo, para Dios gracias, para que la Zaffaroni justicia. es el más fanático kirchnerista. La dictadura, Corte. viene de la dictadura, él fue obediente a la dictadura y es obediente. Dicen Él cuando ve una orden, él obedece, esa es una idea de la justicia. Es que yo vi un libro, la verdad que lo vi, lo tuve, no le saqué foto en ese momento, pero existe, hay un libro escrito por Zaffaroni y otro autor más. Obedecerá siempre. ¿Se llama así? No, es sobre justicia militar, porque la primera gran Sí, obra está de prologado. Zaffaroni. Bueno, fue justicia militar porque gobernaban los militares. Y ¿no? más o menos tenía conceptos tales como, por ejemplo, disparar primero, preguntar después y cosas por el estilo, que después, claro, cuando uno dice, pero ¿cómo? Este no es el tipo que 30 años después era el más garantista del sacar a todo el mundo los presos. Terraño lo destruyó en un artículo, ¿no? Terraño lo desnudó. Sí, creo que hablaba de ese libro como que está prologado por un militar también. Claro, claro. Ahora, el fallo de Cámara, que es el fallo de segunda instancia, que es, digamos, lo que de alguna manera deja firme hasta que la Corte Suprema diga lo contrario, obviamente, que la ley de medios, por lo menos los dos artículos que objeta Clarín, son inconstitucionales de cabo a rabo porque limitan la libertad de expresión. Exactamente, pero además el fallo establece esto que hablábamos al principio, no hay por qué regular el cable, el vínculo físico es infinito, el que hace la inversión está corriendo un riesgo, no podés limitar al 35% de abonados. ¿Hay algún el país mercado? donde se regula el cable? Ninguno, ni siquiera te decía ni Venezuela, ni Ecuador, ni Bolivia se han animado a poner una cláusula restrictiva sobre la cuotificación de la audiencia. Lo que se hace acá es cuotificar la audiencia. Algo además que está prohibido por los pactos internacionales que suscribimos. Ahora, en Venezuela también pasó que el canal RCTV, que fue el primer canal que cerró Chávez, canal de televisión abierta, se fue
se recluyó en el cable, tuvo muchísima audiencia en el cable, y después terminó Chávez cerrándolo, sacándolo del cable también. Bueno, pero el proceso de Venezuela hay que contextualizarlo políticamente, no es solamente sobre la regulación de medios. Así como decíamos antes, bueno, evidentemente ahora con este comité que se está formando de inteligencia para establecer censura previa, evidentemente ha dejado de ser una democracia para pasar a ser un régimen totalmente autoritario. Sí. Yo creo... lo que ganó Maduro con esto es que ya no hay más debate. Cuando se dice Venezuela es una dictadura, se acabó el debate. Pero vos fíjate, Ecuador, que también establece una comisión sobre control de contenidos en los medios, tampoco reguló el cable. Ni Venezuela ni Ecuador regularon cable, y mucho menos, y tampoco pueden establecer una cuota de audiencia. Te decía que además los tratados internacionales dicen que la regulación en defensa de la competencia de un país no debe ser específica para los medios, sino que debe ser la misma que se utiliza para el resto de las cuestiones de competencia. Si hay monopolio, hay leyes que uno puede, a las que uno puede apelar. Ahora, mira, contra los monopolios. Yo quiero recordar una cosa. Hace 4 años con Julio, cuando compartíamos estos mismos debates con los oficialistas, que eran más divertidos porque entonces nos peleábamos, decíamos, y Julio, yo le tomé una frase a Julio que decía, ellos quieren repartir licencias, pero no van a poder repartir micrófonos porque la audiencia no se reparte. No, claro, sí. Eso quedó probadísimo. Eso quedó probadísimo, como hablaba antes de las certezas en relación a lo que perseguían. Esto queda probado ahora. Fíjate que hace 2 semanas hay una página completa en Clarín de Insaurralde. Sí. Y los candidatos oficialistas están yendo a los programas de TN. Van a TN. Y la Presidencia de la Nación, con un spot absolutamente de propaganda electoral, pautan el prime time de Canal 13. Claro. Por lo tanto, la batalla por los medios de comunicación la perdieron, porque así la Corte termine determinando lo que dictamine, evidentemente perdieron el control de la audiencia. Con los millones de pesos de todos los argentinos, más de 7.000 millones de pesos por año, que se invierte en la publicidad oficial, en el fútbol para todos, que en definitiva el fútbol para todos es más publicidad oficial, porque para eso se lo tiene. Radio 10, que nunca pudo perder frente a Mitre. Mitre no le podía ganar a la 10. Le triplica la audiencia. Lo logró. Hoy Mitre le triplica la audiencia. Con esa a Radio formidable 10. masa de recursos puesta en favor del relato, porque lo que se intentaba era nada más que los argentinos pensaran y replicaran lo que decía el gobierno. Se trataba de reprimir el disenso. Entonces, si con esa formidable masa de recursos se dan cuenta hoy que de todas maneras necesitan ir a los medios que todavía tienen la línea editorial independiente, porque son los que generan audiencia, entonces claramente Mario Sabatella y todos los que hablaron sobre los beneficios de la ley de medios deberían estar revisando esa estrategia, porque nos costó a todos los argentinos miles de millones de pesos que podrían estar destinados para el crecimiento, para la educación, para los jubilados, no en el sostenimiento de la imagen de un gobierno que además está claro. De medios que nadie lee, porque toda esa plata, uno se olvida, toda esa plata termina en plata del Estado que termina en bolsillos privados. Claro, diarios que no lee nadie. Uno pregunta en un kiosco, ¿quién lee Página 12 o Tiempo Argentino? Y nada, la gente sigue leyendo Clarín y Nación. Pero además han dejado en el camino a toda esa gente que impulsaba legítimamente un cambio en los medios de comunicación. Todos esos pequeños radiodifusores que nunca han tenido recursos quedan absolutamente desamparados. En 4 años ni siquiera un concurso para los medios comunitarios se pudo efectivizar. O sea, los aborígenes que iban a tener canales de televisión. No hay aborígenes stalinistas, no hay. Y como no hay stalinistas, no. ¿Quién tiene medios hoy en la Argentina? Los amigos del gobierno. Los que hablan en favor del gobierno, esos pueden tener frecuencias. ¿Quiénes tienen aprobados los planes de adecuación? Los amigos del gobierno. Yo no sé si Cristóbal López tiene adecuado su plan por el AFSCA, no de los tragamonedas, sino de C5N, Radio 10 y toda la serie de FM que le compró a Haddad. Pero claro, ahí está el absurdo. Cuando eran de Haddad, incumplían la ley de medios. Cuando la compra Cristóbal López y se convierten al oficialismo, aprobó la ley de medios. O sea, yo creo que la Corte tiene, más allá de los argumentos jurídicos que ya había avalado la famosa Cámara, la segunda instancia, tiene los hechos, la evidencia de lo que pasó. Pero fíjate también ahí cuando hablas de Haddad, yo quiero reflexionar sobre esto, que es lo que te decía antes. Esta ley es antigua, nació antigua, porque no tiene en cuenta los cambios en la matriz de comunicación de la gente y de la sociedad. No tiene en cuenta la sociedad de la información, las nuevas tecnologías. Fíjate, Haddad
Haddad, acorralado, termina vendiendo, porque evidentemente hubo hechos anteriores a esos que lo pusieron en evidencia, que había una presión desmedida del gobierno, llamadas telefónicas a C5N para que incluso determinados tuvo episodios periodistas... medios complicados que no se entendieron muy bien, como que de repente se le cayeron las torres de transmisión. Incluso Toda un hecho policial contra la mujer, determinadas O sea, cuestiones. como que No parecía un accidente. No digamos. vamos nosotros a plantear cuestiones que deberá investigar la justicia, pero sí diríamos, bueno, hubo una presión tan desmedida del gobierno por cambiar la línea editorial de C5N que finalmente terminan haciendo esta cuestión en el AFCA de no mirar la transferencia y dárselo a manos de un empresario amigo del gobierno. Ahora, ¿qué pasa con Infobae y la nueva televisión digital que está en este momento desarrollando Haddad? Es exitosa y tiene audiencia. Y además Entonces, va por internet. Ahora, todo un tema, porque uno de los abogados que habló esta vez en contra de la ley de medios en estas audiencias que hizo la Corte Suprema, que es el abogado de ADEPA, decía guarda porque esta ley se puede llegar a interpretar tranquilamente para internet. Entonces, a Haddad, que se armó todo su canal muy exitoso en internet de Infobae TV, se lo pueden cercenar. No, yo creo que, bueno, ya hablamos antes sobre la situación política también del gobierno, con lo cual no vería yo un avance de esas características, porque además claramente Internet está fuera de la regulación. Eso sería directamente censura. Ahora, lo que yo quiero decir con esto es que la estrategia de este gobierno, y por lo cual la presidenta debería pedirle la renuncia a todos los que tuvieron que ver con este tema, es que apretando empresarios, apretando periodistas, haciendo trampa en todas las transferencias y en todos los procedimientos, no pueden ganar una elección, porque las PASO lo demostraron, y no pueden imponer el discurso único. ¿Por qué? Porque vivimos en democracia y porque claramente nuestra sociedad cambió. Nuestra sociedad, no gracias a Dios, digamos, no son sociedades sometidas, no son sociedades sometidas. Yo creo que hay un largo camino todavía para transitar, pero que estamos muy cerca de cumplir los 30 años de la democracia, y la buena noticia es que no comemos vidrio. La gente sigue escuchando, sigue eligiendo, sigue mirando al que tiene ganas y al que le parece creíble. Vos hablabas en el inicio del programa de la credibilidad del gobierno, que excelentemente lo graficabas, la tiene perdida, y la batalla por la imposición de relato también. Lamentablemente, como te decía antes, fueron muchos los millones de pesos que los argentinos tuvimos que perder en estos años, más de 6.000 solamente del contrato para el fútbol, para que la AFA se lo lleve y que los clubes además, porque el efecto que buscaban de mejorar el tema de los clubes no fue así, 49% de los clubes sufren déficit. El día que se le sacó a Clarín el fútbol, se dijo que al Estado no le iba a costar un centavo porque se lo iba a vender en publicidad, pero la idea, me parece, del gobierno no era esa, sino justamente era aprovechar la audiencia del fútbol como un lugar donde ahí sí hay audiencia para poner su propaganda. 6.100 millones ya gastaron, 1.400 para el año que viene. Es una cantidad de plata tan grande. Los clubes empobrecidos, ¿quién se lleva esa masa de recursos? Bueno, entonces, lo que quiero señalar con esto, por más recursos que se pongan, por más que se aprieten periodistas, por más que se aprieten empresarios, la sociedad toma, gracias a Dios, decisiones soberanas. Y los gobiernos que se quieren perpetuar en el poder, por esta vía, evidentemente fracasaron. Venezuela es otra cosa. Lamentablemente, esperemos que la situación de Venezuela y de Ecuador no la tengamos que vivir nunca. Han decidido directamente abandonar la convivencia democrática para pasar a hacer otra cosa. Pero en la Argentina, a 30 años de la recuperación de la democracia, debemos seguir resistiendo este tipo de prácticas que lo que hacen es empobrecernos económicamente, porque el que tiene veleidad y gasta 6.000 millones de pesos por año para sostener su relato, evidentemente no está pensando en los argentinos. No es un gobierno popular el que puede distraer esa masa de recursos. Y tampoco es un gobierno popular el que ha decidido apretar periodistas, generar violencia, agredir simplemente porque... Además que esa violencia que en episodios, obviamente, a los que no responsabilizo para nada al gobierno, pero episodios como la loca de la tijera que quería clavársela a la movilera de TN, por decir, vos trabajás para Clarín, le iba a clavar una... Escúchame, hemos construido en ese odio un país donde no pueden ir las dos hinchadas a la cancha. Es tremendo. La irresponsabilidad de la fractura
de generar el enemigo. ¿Qué te pasa, Clarín? Eso fue la Corpo. El tema de las barra bravas, yo la verdad que ahí sí creo que le cabe una responsabilidad a la propia presidenta cuando ella sale a decir que los barra bravas son los románticos del paravalancha. No, Franco, son delincuentes. Si vos incentivás el odio social hacia abajo, no sabés cuál es su expresión y su explosión. Y acá es como una mecha que se prende y no se sabe cuándo está. Nosotros, si el otro es el mal, la idea de que el otro es enemigo, sembrada por el kirchnerismo esencialmente, es muy negativo eso. Destruyó una relación social en la cual todos perdimos amigos y algún pariente. Yo, mi ex mujer, que es cristinista, con lo cual grave no me va. Pero digo, ya la odiaba de antes. No, pero te quiero decir en serio. La fractura social que generaron es un acto de irresponsabilidad histórica. Veremos, la gran incertidumbre no está ya en las elecciones del 27 de octubre, creo, por lo menos lo que dicen las encuestas, a menos que realmente haya algún efecto de tipo, bueno, el efecto... ¿Vos creés que Vudú va a traer masa de votos? No, Vudú creo que no. Digamos, el dolor de la enfermedad produce acercamiento y la cara de Vudú, desesperación. Sí, compensa. Entonces, digamos no solo desequilibra a Vudú lejos. ¿No lo ves un pichón de Stalin haciendo justicia social? No, la duda que tienen y que creo que a esta altura recién la van a empezar a poder contestar bien los encuestadores esta semana que viene es si la enfermedad de Cristina puede llegar a influir en la elección, de manera que mucha gente le diga, che, Cristina no está bien, pobre, votémosle a sus candidatos para que se sienta mejor, porque para darle fuerza. Yo creo que la empatía personal que uno puede sentir y el acompañamiento en el mal momento no se transfiere a un candidato. Sí, creo que hay una encuesta de Carlos Fara, que fue el que mejor acertó en las PASO, que dice que efectivamente está subiendo la imagen de Cristina, pero no cambia la intención de voto, la brecha enorme que había ahí en la provincia de Buenos Aires entre Sergio Massa y el candidato kirchnerista Insaurralde, no cambia, por lo tanto, bueno, como yo decía, la verdadera incertidumbre en la Argentina hoy es la Corte Suprema y el fallo con la ley de medios. Después, otro capítulo, acá tanto Silvina Giudici como Julio Bárbaro sostienen que aunque falle la Corte a favor del gobierno en la ley de medios, no va a cambiar nada. Queda la duda si el gobierno lograra de alguna forma apoderarse de Clarín. Cuando uno dice Clarín, uno se imagina el diario, pero hay que imaginarse Canal 13, TN y Radio Mitre, por ejemplo, y que de repente la gente al no escuchar otra voz que cambie de opinión. No creo. Si la ley hubiera salido favorable al gobierno, los votos hubieran sido los mismos. Con todos los micrófonos de ellos, no cambian los votos. Aclaremos esto. Ellos creen que hubieran cambiado los votos. Nosotros sabemos que no los cambian. No. Bueno, creo que son teorías que se podrían confrontar. Espero no tener que probarlo en la práctica. Preferiría no probarlo en la práctica. Silvina Giudici, Julio Bárbaro, muchas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.